Eso es exactamente lo que piensan todos y cada uno de los adictos, pero no es así. ¿Cuál es tu adicción? ¿O crees que no tienes ninguna? ¿Fumas? ¿Bebes alcohol? ¿Vapeas? ¿Apuestas? ¿Juegas a la Play? ¿Escuchas reggaetón? Hola, amigas y amigos de Rivas Actual. Bueno, pues aquí me hallo, en el local de Proyecto Perruti Covivar. Esta es la segunda parte del vídeo anterior de la semana pasada, en la que empezamos a hablar sobre el tema del tratamiento, de la rehabilitación, en este caso con el tema de las adicciones de las drogas. Históricamente hablando, ya comentamos, como digo, en el vídeo anterior, pero en este voy a profundizar un poquito más en esos años 80, más o menos, una droga que hizo estragos, bueno, y ahora parece ser que no de manera exagerada, ¿vale? Pero que también está existiendo cierta subida en el consumo, es la heroína. Se llevó muchas vidas, muchísimas vidas. En mi caso, en mi persona, pues grandes amigos y grandes amigas mías que o bien por sobredosis o bien por ya enfermedades derivadas por el consumo de heroína, enfermedades como el SIDA, enfermedades como la hepatitis C crónica activa, pues terminaron perdiendo lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida. Bueno, en esos 80, pues creo que fue finales de los 80, fue cuando yo ingresé en el programa, en Proyecto Hombre, por mi adicción intravenosa a la heroína y a la cocaína. Bueno, en aquellos entonces la metodología de trabajo no es como es ahora. Las cosas evolucionan, todo evoluciona. Pero en aquellos entonces estaban un poquito en pañales. Existía Narconón, existía el Patriarca, bueno, los psicólogos, psiquiatras pertinentes, pero llegó a España Proyecto Hombre desde Italia, Proyecto Uomo, donde se fundó. Bueno, ya grandes profesionales empezaron a trabajar dentro de Proyecto Hombre, me refiero evidentemente a psicólogos, a psiquiatras, a terapeutas, y bueno, también al poquito tiempo, pues vamos a un par de años del nacimiento de Proyecto Hombre en España, pues ya personas que habían terminado el programa, en este caso pues yo fui una de ellas, pues se me ofertó el poder trabajar como terapeuta en Proyecto Hombre. Evidentemente se tuvieron que formarme. No solamente era el haber estado dentro del mundo de las adicciones, sino también tenía que tener una preparación para poder hacer terapia y pertenecer a un staff terapéutico, en este caso de Proyecto Hombre. Bueno, me formaron en Castel Gandolfo, en Lucca de Roma, en Italia, y bueno, cuando terminé esos estudios, esa preparación como terapeuta, trabajé muchos años en Proyecto Hombre, en distintas fases, comunidades terapéuticas, acogida terapéutica, reinserción terapéutica en prisiones, entre ellas la prisión provincial de Guadalajara. Cuando yo me trasladé, se pidió un traslado de Proyecto Hombre Madrid a Proyecto Hombre Guadalajara para un terapeuta poder ir a la prisión provincial, como digo, pues bueno, a hacer terapia en una celda con 12, 13 reclusos, presos, para ver si había motivación real y de verdad para dejar el mundo de las adicciones y cumplir esa condena en vez de en prisión en Proyecto Hombre. Bueno, tuve varios años trabajando también aquí, como digo, en la prisión provincial de Guadalajara, y bueno, la cuestión es que retrocedo a mi proceso terapéutico en Proyecto Hombre. Bueno, siempre le digo a los chavales y a las chavalas, sobre todo a la gente joven, siempre les digo y estoy convencido de ello, que hoy en día esa fórmula, esa metodología de trabajo, de gestión de emociones y sentimientos, etcétera, etcétera, no creo que fuesen capaces. Era muy duro, pero en aquella época hacía falta esa dureza, y como digo, también se estaba experimentando, aparte de lo que la psicología y
y un entorno terapéutico, también pues las cosas, como digo, iban evolucionando. A los chavales les digo que era muy duro, que no sé si aguantarían esa presión, que tenía su porqué. Y como les digo a ellos y a ellas, bueno, aquí me hallo, aquí estoy, ya casi 40 años sin consumir, pero fue duro. En aquella época, 80, 90, era duro, esos programas de rehabilitación. Algunos de ellos incluso, bueno, no voy a decir nombres, pero rozando incluso sectas, ¿vale? En este caso, pues, Proyecto Hombre, pues como que no hubo ahí un conato en los medios de comunicación, pero claro, de dudas, es que este programa o secta, bueno, pues como la madrina de honor era pues la que era la reina Sofía, y otros padrinos de honor eran Baltasar Garzón, el juez, Johan Cruyff, jugador de fútbol y entrenador, Luis del Olmo, periodista, Emilio Aragón, eran personas que buscaban recursos económicos para que familias que no tenían el poderío adquisitivo poder ayudarlas. Pues ya claro, cuando estos personajes estaban por medio ya empezaron a informarse de verdad y vieron que era un programa de rehabilitación con sus psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad, y lo voy a resumir en una palabra, más que en una palabra, en un hecho. El hecho fue que yo cuando ingresé eran 3 fases: acogida terapéutica, tenías que ir acompañado de un familiar tuyo durante 3 o 4 meses a Madrid, Martín de los Heros, donde estaba la sede del Proyecto Hombre. La segunda parte de esta primera parte era intermedio, ya empezabas a ir solo todos los días al programa, y la tercera, que era precomunidad, ya ibas solo y ya era la preparación para ir a comunidad. Entonces pasas a comunidad después de 9 meses, 10 meses, más o menos, y son otros nuevos 10 meses, o 11 más o menos, también comunidad terapéutica. Y luego viene la reinserción, ya empiezas a trabajar, pero sigues haciendo terapia hasta que te dan la alta terapéutica. Pero cuando llegué a la comunidad terapéutica fue donde dije, madre mía, yo esto no lo voy a aguantar. Bueno, pues aparte de lo que es los grupos terapéuticos, grupos dinámicos, grupos estáticos, hablar de tu pasado, de tu infancia, de tus posibles bullying, como se llama ahora, la relación con los iguales, de pareja, la sexualidad, tocar todo lo que es tu vida. Luego había determinadas experiencias educativas que se llamaban, que pues eran realmente duras. Bueno, pues como ejemplo, un ejemplo mío, yo, bueno, me gusta el fútbol y soy del Real Madrid. Proyecto Hombre está prohibida. En mi época, motivo de expulsión del programa es introducir drogas o la violencia. Bueno, jugó el Real Madrid, perdió. Estaba yo en comunidad terapéutica, vimos el partido y yo me fui a la zona de la cocina y vinieron 2 hermanos, compañeros míos del programa, también se estaban rehabilitando, que eran del Atlético de Madrid. Empezaron a picarme. Y habéis perdido, tal y cual. Y yo en ese momento me giré y a la puerta de la cocina le di un puñetazo. Evidentemente ellos hablaron con los staff, con los terapeutas, me llamaron y bueno, me pusieron una experiencia educativa, es a lo que voy. Esa experiencia educativa, ¿cuál fue? Pues había la comunidad terapéutica de Navalcarnero, un cortijo andaluz muy bonito, con un patio interior donde estaban hasta las argollas para colgar las cuerdecitas de los caballos. Y había unas enredaderas. Bueno, se habían calado la pared y estaban todas las enredaderas, estoy hablando de 15 metros por 7 de alto de enredaderas, estaban todas manchadas con cal. Y la experiencia educativa, que pensase cuál había sido mi comportamiento habiendo descontrolado esa violencia, era el trabajo con un cepillo de dientes, hoja por hoja de la enredadera, con un cepillo de dientes quitar la cal de cada hojita de esa enredadera. Bestia. Bueno, pero te hace pensar, te crea una serie de sentimientos, de sentirte humillado, sentirte vacilado, de rabia, de violencia, de dolor, y luego todo eso se transmite y lo sacas en un grupo dinámico, en un grupo terapéutico, donde sacas todo eso que te has sentido humillado. Entonces ya el terapeuta y el grupo ya
pues escarban ahí y salen muchísimas cosas de tu pasado. Pero claro, cuando me mandan esa experiencia educativa, pues yo flipaba. Y yo estaba en el sector de huerta y jardín. Y había un padre, señor Paco. Este hombre era el padre, un hombre de la huerta, un hombre de campo, que él iba a las comunidades terapéuticas de Proyecto Hombre Madrid a ayudar al programa. ¿Cómo? Pues a los chavales y las chavalas que estábamos en huerta a enseñarnos a cultivar, a enseñarnos a regar, a enseñarnos a recoger, a lo que es la vida del campo, en este caso del agricultor. Y entonces yo un día a Paco, como digo, era el hijo de Juan, la primera persona que llegó a Proyecto Hombre, que también luego se hizo terapeuta, a Proyecto Hombre en España, en Madrid. Entonces yo le dije, Paco, señor Paco, es que esto no lo entiendo y tal. Y me hizo este símil que lo llevo conmigo toda la vida. Por lo menos en aquel entonces, él me decía, mira, Emilio, un junkie, un drogodependiente, es un árbol como en el campo, es un árbol totalmente torcido, totalmente torcido. ¿Qué hacemos en la huerta? Atamos una soga a ese árbol torcido y lo tiramos y lo llevamos al lado contrario totalmente y lo mantenemos durante un tiempo. Porque luego sueltas y va a cimbrear y se va a quedar más o menos en el centro. Pero si tú has árbol torcido, lo enderezas aquí al centro, cuando lo sueltas, se va a ir un poquito hacia el lado oscuro de la fuerza. Entonces por eso hay que llevarlo al lado contrario. Y al lado contrario son esas experiencias educativas que os mandan los terapeutas, pues para que os gestionen esa serie de sentimientos, emociones y tal. Hoy en día se podrían decir, pues, ya Proyecto Hombre no funciona así, pero hoy en día eso, ¿qué es eso? Eso es maltratar a una persona, eso es súper malo para el individuo, para el ser humano, humillarle y tal. Bueno, yo nada más puedo decir una cosa. Hola, aquí estoy, me valió. Salí, me ayudaron, pude seguir ayudando luego yo cuando me formaron a ayudar a los demás. Y en la actualidad, ya sin trabajar en Proyecto Hombre, desde el Proyecto Perrutis Covivar, pues sigo echando una manita. En muchas entrevistas, ya relacionadas con la música, hay personas que me conocen, periodistas que me conocen, me preguntan que si me arrepiento de mi pasado. Y yo digo que no. Soy lo que soy gracias también a mi pasado. Y hago lo que hago también gracias pues, a mi pasado. Yo me quedo con muchos ejemplos, pero para despedirme quiero poner el ejemplo de un chaval ripense, un chaval que sigo con él, porque ya su familia y él son mis amigos. Y es un chaval que estaba totalmente perdido. Este chaval en Rivas iba al barrio de la Luna, a Lipatia, pero este chaval el consumo canábico era exageradísimo. Ya él también había trapicheo, broncas en la calle cada 2x3. De hecho, yo fui a un juicio porque estuve a punto de perder un ojo aquí en Rivas de una pelea callejera. El chaval estaba, pero totalmente perdido. Bueno, entró en Proyecto Perrutis con su perrete. Ahí estuvo con David Valera, ex unidad canina, ex agente enlace y ahora ya policía local de Rivas, normal. Y bueno, se le metió el veneno este de la educación canina. En la actualidad, bueno, fue poco a poco retomando el estudio, fue poco a poco dejando ese consumo, fue poco a poco desarrollándose como individuo, como ser humano, madurando. Y bueno, pues en la actualidad, pues este verano pasado tuve, como digo yo, el privilegio de ser invitado en Cáceres a su jura de bandera. Fui con su madre. Y la madre lloraba de felicidad de ver a su hijo, que se le ha metido en la cabeza el tema de los perretes, y parece ser que hay una muy buena unidad canina en los regulares, en Melilla, y el chaval, pues bueno, en la actualidad está en los regulares de Melilla, ganando un sueldo, a ver si puede meter los hocicos en la unidad canina de perretes, y es una familia más, por lo menos de aquí de Rivas, y no Rivas, una familia más pues que vuelve la normalidad, la alegría
la tristeza, porque siempre hay conflictos de las familias, pero no está ese oscuro túnel que son las adicciones. Entonces, pues, como yo funciono y como la psicóloga Patricia, colaboradora mía, funcionamos, pero me centro en mí, no es la forma ni la metodología que en Proyecto Hombre, en este caso Proyecto Hombre y otro programa de rehabilitación, en esos 70, 80, 90, en el momento de la heroína intravenosa, pues no tiene nada que ver. La base es la misma, gestión de emociones y sentimientos y trabajar sobre ello. Pero esas experiencias educativas que se hacían antaño, pues no existen, las cosas evolucionan. Pues nada, vamos a hacer en el mes de abril un taller en la sala Miguel Hernández, donde vamos a hablar de todo esto y donde vamos a escenificar esas experiencias educativas que se llamaban, y los que asistáis, no os asustéis, porque puede impactar. Pero repito, tengo 2 nietas preciosas, un hijo, mi pareja, mi familia, mis amigos, la música. Estoy vivo, gracias a esa metodología. Salud de lo mejor, siempre.